Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva temporada. Esta vez la empezamos con una sección que os gusta bastante, conversaciones con historia. Y no es ni más ni menos que cambiando un poco de tema, porque hablamos mucho de Roma y nos pueden llamar romanocéntricos y esto no puede ser. Así que lo que vamos a hacer es cambiar un poco y vamos a hablar de arqueología. Vamos a hablar de la arqueología a través de una película de Netflix que se llama La Excavación, que es de no hace mucho y que realmente, en mi caso al menos, no la había visto aún y realmente vale la pena. Pero bueno, vamos a comentarlo. Pero antes, intro. Pues nada, y evidentemente no vengo solo, vengo también con Pablo Muñoz, que ya lo conocéis, colaborador ya habitual del canal. ¿Cómo estás? Pues bien, nada, ayer me vi la película, yo ya me la había visto y me pareció una buena película para tener aquí en el canal, ya que habla sobre la arqueología y no muchas películas tocan el tema, perdón, seriamente, fuera de Indiana Jones y todo el tema ficticio. Por eso mismo que, bueno, aquí estamos como siempre. Pues nada, empecemos. Como siempre, hemos visto la película, hemos tomado unas notas y bueno, pues vamos a ir hablando un poco, ¿eh? Como sabéis, esta sección básicamente es un poco una conversación entre amigos que, bueno, os la dejamos escuchar un poco a escondidas, pero aparte de eso, nada más. Sí, sí. Así que, bueno, a mí me gustaría empezar un poco, tengo los apuntes aquí, por el hecho de quién es el protagonista, ¿no? El protagonista, de hecho, no es un arqueólogo. Y es algo que él mismo lo dice ya desde el inicio. Él se llama excavador. Bueno, yo lo he visto en inglés, excavator. O sea que realmente es un matiz que es interesante. Pero es una persona que, además de ser un excavador, trabaja para un museo. Un museo que excava varias cosas, entre las cuales una villa romana. Una villa romana que, según ellos, pues es más importante que otras cosas, pero bueno, que creo que es interesante este matiz, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajó eso en el Museo de Ipswich y en ese momento, como empezaba la Segunda Guerra Mundial, bueno, iba a empezar en nada, en meses, pues el museo lo que quería era priorizar la villa romana en comparación con otros restos arqueológicos que había, montículos, etcétera, etcétera. Y aquí Claro, empieza la película. Él era un excavador, tenía, al parecer, yo creo que tenía un gran peso en la comunidad arqueológica, a pesar de que se le tilda como de excavador y no arqueólogo, porque no, pues no se ha sacado quizá los permisos, quizá, o bueno, lo que sea, y siempre, bueno, pues se le tilda como un poco de peón, ¿no? De peón, pero a pesar de ello, pues el hombre pues sabe mucho en la película, te lo dicen, y bueno, y continúa. claro, de hecho es una persona que él mismo lo dice cuando lo explica a otros personajes, ¿no? Que su abuelo y su padre eran granjeros que le contaron todo lo que había que saber sobre el tipo de la tierra Sí, de, sí, de sí. ese condado y que sabría decirte, él lo dice, sabría decirte con un puñado de tierra de dónde es, ¿no? Y es, Sí, sí, sí. bueno, una persona que no tiene, como tú has dicho, no tiene la licenciatura, no tiene el grado, como lo queráis llamar, en arqueología, pero que la práctica de la experiencia pues lo han hecho un experto, quizá no tanto en, que también, porque es una persona muy erudita, no tanto en el objeto en sí, pero sino más bien en el contexto, ¿no? En la tierra, de dónde salen estas cosas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. esto es un conflicto que, bueno, quizá lo sacamos más tarde, pero que es un conflicto entre el arqueólogo profesional y llamémosle, el erudito local, que, bueno, que no es tan antiguo, o sea, no es ya tan antiguo, sino que hasta Claro. hace 2 días pasaba y sigue pasando este enfrentamiento entre la gente de carrera, ¿no? De universidad y estos que, pues, son carpinteros o son paletas, ¿no? Y son albañiles y que, bueno, pues tienen una Sí. curiosidad muy grande que les hace, pues, leer muchísimo y al final, pues, son eruditos, pero a su manera. Sí, aquí en España tenemos muchos ejemplos de personas como, bueno, es que ahora mismo lo estaba buscando, pero no me acuerdo del nombre. Que eran ingenieros de caminos, que de repente pues, están haciendo una carretera y se encontraban algo
histórico lógicamente, y esa persona, por su propio interés histórico y de conocimiento, pues empezaba a excavar ese yacimiento sin tener la obligación de hacerlo, lógicamente. Y eso tenemos un montón de casos. Y eso, la vasta experiencia que tenía este personaje, pues al final... y bueno, y la gracia es que al final de la película te dicen que después de la muerte de la mujer que tenía las tierras del yacimiento, voy a decir el nombre, de Sutton Hoo, ¿vale? Se llama el yacimiento. Después de la muerte de la mujer, el Museo Británico no le dio ningún mérito a Basil, al personaje Basil Brown, que es el protagonista. Ningún mérito. O sea que, en fin, es un conflicto que no sé si es de egos. Supongo que sí. Pero bueno. Sí, de hecho es un conflicto muy interesante porque pasó y de hecho yo lo he estudiado a nivel personal para mi trabajo de final de grado de historia y realmente es algo que hasta hace 2 días era muy patente, era muy real y muy presente en cualquier excavación. Ahora no tanto porque hay ya muchísimos arqueólogos de carrera y por lo tanto ya hay una hegemonía clara, ¿no? Pero hasta los años 80, 70, 80, realmente era al revés. Y eran los arqueólogos de universidad los que se valían de esta gente, como pasa también en la película, de su experiencia sobre el terreno para, pues, excavar en territorios modernos que no conocían. Por lo tanto, lo que pasa es que luego quién lo publica y quién sale en los libros de historia, nunca mejor dicho, ¿no? Pues el académico, claro. Igual que sale en la película, ¿no? Cuando llega por primera vez los del Museo Británico y el hombre, este hombre grueso, ¿no? Sí, Intenta bajar al barco, claro. Intenta bajar al barco y el otro dice, no, que lo vas a hundir. Que le dice, no le dice, estás muy gordo, pero bueno, sí se lo dice, ¿no? Sí. Y el otro dice, como soy arqueólogo, ¿eh? No me hables. Usted no lo es y yo sí soy arqueólogo. Entonces, pues es interesante, ¿no? Tampoco nos podemos meter muchísimo en este tema, aunque es muy interesante, quizá Sí. lo sacamos en otro vídeo, porque es algo, ya os digo, que he estudiado personalmente y que me fascina y creo que a ti también, ¿no? Sí, Que porque es interesante. al final la ciencia arqueológica ha salido de todos estos personajes que no eran técnicamente arqueólogos. Y hay un Claro, montón. No todos van a ser Louis Siret, ¿no? En plan, lógicamente, pero claro. bueno. Pero Nada. bueno, de hecho, ya que hablamos de esto, porque allá había un tipo de gente que existía en ese periodo. Pero es que además no se excavaba como se excava hoy en día, ni de lejos. Entonces, tú estábamos comentando antes fuera de cámara que te ha llamado la atención el método con el que excavaban, ¿no? Un poco. Sí, hacen un pasillo hacia adentro del túmulo. Bueno, todo se trata, vamos a empezar por el principio, de un túmulo funerario, ¿vale? El arqueólogo data que puede ser vikingo, luego se dan cuenta que es un poquito más anterior, pero bueno, sí, lo empieza a excavar como con un pasillo hacia adentro del túmulo, justo hacia el centro, ¿no? Y claro, le he preguntado qué clase qué método arqueológico era ese, porque para el método de Harris aún faltaban 40 años. Nosotros hemos deducido que puede ser el de Wheeler, que era por cuadrículas, ¿no? Si mal no recuerdo, tú corrígeme si me equivoco, porque yo arqueología, pero sí, no sé, me ha parecido curioso. Sí, de hecho, a ver, esto es algo muy típico. De hecho, cuando lo vi me vino a la cabeza fotos antiguas que he visto de excavaciones de kurganes. No sé si sabéis exactamente qué es. Los kurganes son monumentos funerarios, enterramientos, ¿no? De una sola persona, de nobles de la estepa y que, bueno, pues cuando lo excavan en los años 30, 40, pues hacen esto que hacen en esta película. Digamos que, para los que no la hayan visto, empiezan desde la parte baja, de un extremo de la parte baja, y abren un pasillo. Como un poco lo que podemos ver en las tumbas micénicas también, ¿no? Sí. Estos pasillos que, claro, como se van adentrando en un montículo, cada vez es más alto el corte. ¿Y qué es lo que pasa también? Que si no consolidas bien un corte, se te viene encima. Y eso es una cosa que le pasa a este hombre, que Sí. también es un reflejo de las condiciones de seguridad en las que se trabajaban. Hoy en día, sobre todo en la arqueología profesional, es inimaginable bajar más de una profundidad sin llevar casco, sin estar atado, porque claro, ¿qué pasa? Al final es tierra.
y puede ser tierra muy dura, que también pasa, y es un percal de excavar, ya os lo digo, Sí, sí. pero si es tierra más blanda, más suelta, puede pasar como pasa en la película, que se viene abajo. Entonces, por ejemplo, hoy en día, al menos por lo que yo sé, en muchas ciudades cuando se tiene que excavar, solo se excava por norma hasta el 1,5 m. Y luego solo en situaciones especiales. Así que, bueno, es otra cosa que, bueno, podemos entender que no, bueno, que las Claro. cosas han cambiado y supongo que para bien. Para bien, para bien. Siempre. Además, otra cosa importante, que bueno, que desde el principio de la película ya te lo dicen así, que quizá hoy, para la gente que esté un poco más metida, pero también para cualquiera, ¿no? Que ya no estamos acostumbrados a esto. Bueno, la película empieza y toda la acción empieza porque una señora con pasta, con dinero, tiene unas tierras con unos montículos que sabe que ahí hay alguna cosa y dice, pues vamos a excavarlo. Ahora he hecho, me he sacado unos ahorros, la mujer es viuda además, pues por un motivo u otro ahora tiene este interés y tiene unos ahorrillos y decide contratar a este hombre. Contrata a alguien para que le excave un yacimiento arqueológico. Esto hoy en día es impensable. Claro. O sea, Lógico. primero que es ilegal, pero Claro, pues. segundo que nadie se le ocurriría de directamente excavarlo. Hay gente que lo hace, lo sabemos. Y estos eruditos locales que hasta hace muy poco eran los únicos que lo hacían sin pedir permiso a nadie. Y esto pues ha llevado a pérdidas de información muy grandes, pero también a que ahora no tengamos que empezar a excavar de cero muchos yacimientos, porque el trabajo ya lo habían hecho. Aunque ilegalmente, vamos a hacer un poco la vista gorda y a ignorar que, bueno, lo hicieron, bueno, como... Pero Digamos, claro, un vacío legal, ¿no? sí, Digamos, pongámoslo porque así. el problema es que tampoco es que no habían leyes Claro, de de conservación o protección del de. patrimonio. Claro, entonces lo que hacían no era ilegal, porque no había una ley que lo Era un castigase. derecho, porque es tu propiedad privada y el Estado allí, pues supongo que en aquella época, pues no podía hacer nada, ¿no? Con las leyes que tenían. Claro. Pero bueno, Entonces, no es ilegal, ahora mismo sería terrible, ¿no? Al menos para un arqueólogo, pero creo que sí, para sí, todo el mundo. Pero bueno, antes se podía hacer y como lo hacen, cuando los del museo o los del británico van ahí, no se ponen las manos a la cabeza de qué estás haciendo, estás excavando. No, no. con Mira que total has naturalidad. encontrado tú que estabas excavando tranquilamente en tu territorio, ¿no? En tu tierra, en tus tierras. Sí, sí, sí. Y Sí, esto es, muy loco, muy loco. sí, Pero la bueno, verdad que sí. así se avanzan las leyes, lógicamente. Sí, pero al menos podemos ver, como tú ya te has fijado también, que este personaje pues sigue una metodología al menos, ¿no? Claro, Que claro. no es tampoco excavar y Sí, excavar. justo desde el principio ya lo ves con los palos y los cables, haciendo las medidas. O sea, desde el principio ya te da un aura de persona que sabe mucho acerca del tema. Y bueno, y que decía eso, de que desde pequeño estaba excavando. O sea que Sí. ya te lo dicen, no te predisponen a ello. Bueno, pues lo primero que se encuentran es una tabla con restos de ceniza, lo cual pues es muy importante, ya que si mal no recuerdo, bueno, obviamente es material, bueno, claro, es importante hoy día, en su momento, ¿no? Lo estoy pensando, Claro. ¿no? Claro, ahora sí, pero no, entonces nada, me callo. Ahora es Eh, importante porque se hacen análisis de carbono 14 y se puede datar, ¿no? Pero claro, antes pues no había ni análisis ni análisis. En fin. claro, eh, en este sentido es lo que te decía, ¿no? Que excavarlo antes de tiempo también te hace perder muchísima información, porque claro, estas tablas que sacan en la película, si luego no se han conservado de alguna forma, porque tampoco es que existieran muchos métodos de conservación o restauración, pues claro, esta información se pierde y para siempre, porque algo importante que nunca me canso de repetir es que una excavación arqueológica es un proceso destructivo, ujú, siempre, ¿vale? O sea, hay que hacerlo bien porque es la última vez que alguien va a tocar claro, eso. Entonces, claro. cuantas más análisis, más dibujos, más secciones, más plantas, más fotos hagas, mejor, porque esto se está perdiendo para siempre. Entonces, lo que les pasa también es algo que, bueno, que les pasa a ellos, ¿no? Que la cogen, ¿no? Cuando recogen esta Sí, madera, pues hace el crack. terrible crack, ¿no? Claro. Lo bueno Sí, que claro. tenía ceniza y sabían que ya pues había sido Claro. cremado quizá, por lo tanto es un yacimiento de la tumba. Bueno, eso es lo lógico, ¿no? Pensar. Sí, O sea pero que es que fue además, una. Dime, dime. claro, no, además,
esto es algo que, bueno, que a todos los que hayamos excavado un poco nos ha pasado, ¿no? Porque quizá no es esto porque lo haces con muchísimo cuidado, incluso sacas el bloque de tierra, no sacas la pieza en sí, pero si algún arqueólogo nos está mirando, te lo digo a ti directamente. ¿Cuántas veces has picado a la tierra y has oído este crack? Luego has mirado y te habías cargado un pedazo así de cerámica. Esto nos ha pasado a todos. Y tampoco, es decir, que cuando lo vi, pues fue un poco, te entiendo, ¿no? Que tampoco es un drama. A ver, Sí, que a veces exageramos un poco la importancia de ciertas cosas. Bueno, se ha roto, pues se vuelve a unir y ya está. Porque además no iban a hacer nada con esto. Lo iban a acumular, hacer un dibujo y ya está. sí, sí, sí. Entonces, tampoco es que, bueno. Y una cosa que me gustaría también, bueno, me gustaría darle importancia, es que, bueno, podemos ver en la excavación, eso es un detalle muy frívolo, pero podemos ver en la película estos cortes de los que hemos hablado, ¿no? Han empezado desde el suelo, han ido entrando, por lo tanto, el corte se ha ido haciendo un poco más alto cada vez, pues son cortes muy limpios, perfectamente limpios. Y esto, alguien podría pensar, no, porque lo han hecho con una excavadora. Pues claro que lo han hecho con una excavadora. Pero el problema, o la cosa buena, es que se hacían así. O sea, hoy en día, pues depende el corte, ¿no? Es decir, a medida que vas bajando, queda un corte en la tierra. Lo llamamos así. Y entonces, pues depende de si el director de la excavación es más perfeccionista o no, pues quedan unos cortes más bonitos o más feos. Pero es que en esa época los cortes se hacían así y eran al milímetro, porque eran muy, muy pulcros en ese sentido. Y si se ven fotos sobre todo del método de excavación Wheeler, que es básicamente excavar en cuadrículas, separadas entre ellas por Sí, por una testigos de pared. tierra, ¿no? Por paredes de piedra, ¿no? de tierra, para que se pueda ver el corte, ¿no? Los diferentes cambios en los estratos, que esto ya evidentemente ya no se hace, pero si se ven, ¿no? Excavaciones en sitios de Oriente Medio, sobre todo cuando se podía excavar ahí, ahora pues por un tema no se puede, Sí. eran cortes perfectos. Esto me ha gustado el detalle porque realmente es que era así y antes Sí, se curraban más estas cosas. te transmite que Basil Brown es un hombre que lo ha hecho muchas veces y un hombre experto en ello. Y lo Sí. hace muy bien por eso, básicamente, desde el principio. Y otra cosa que también nos lleva a un poco a cómo se trabajaba en esa época es que, bueno, están trabajando y, por ejemplo, pues se traen la comida, se traen lo que sea y fuman. Esto es un detalle que, al menos a mí, pues me ha parecido extraño porque es que hoy en día es impensable fumar. ¿Por qué? Porque si tú estás fumando, encuentras la tierra, hoy, vaya, hay carbones, vamos a analizarlos. Vaya, estos carbones son de Son de Marlboro viejo. de 2020. Hostia, pues Sí, sí, mal vamos. Entonces, esto me ha hecho gracia porque, pero, claro, hoy ya no se hace esto. claro, claro, pero volvemos a lo mismo. Antes no se hacían esos análisis. Claro, No había. Entonces, es indiferente, claro, que ellos fumen allí, ¿sabes? claro. Bueno, indiferente, entre comillas, ¿no? Porque se pueden confundir con restos reales de tal, pero bueno, yo creo que sí, bueno. No, en este sentido es simplemente una curiosidad, del mismo modo que es una curiosidad, pues que se lleven, bueno, pues obreros, ¿no? Que esto aún se hace, pero no tanto, porque ahora hay mano de obra baratísima, es decir, gratis, Sí, llamada estudiantes de de arqueología, universidad, sí. o de universidad en general, pero también hay de historia y de otras Sí, cosas, sí. que te hacen trabajo gratis, oye. Vamos, Que los llamas literalmente. voluntarios, pero es que a un esclavo de la antigua Roma también le daban de comer y un tejado debajo del cual Sí, sí. dormir. O A sea nosotros que. ni eso. No, y a veces, y cada vez más, y esto me parece un robo, tienes que pagar. Bueno, Porque sí, sí, lo sí. llaman, lo llaman curso de arqueología porque te dan un par de seminarios de un tío que lo invitan a comer ese día y se va. Y así ya tienes que pagar dinero. ¿Cuándo 80 tendría? euros. No, sí, bueno, esto es un barato. Yo he hecho algunos que te da una vez, ¿no? La vez que pringue. Pero básicamente esto tendría que ser al revés. Pero bueno, Sí, eso ya, sí, 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 que no te hagan pagar es el problema. Imagínate que quisieras que te pagaran. sí, Vete sí, sí. a, sí, Vamos a, a, a a lo, a lo pasear. opuesto. Pues otra cosa que me gustaría comentar es el hecho de que el barco, por ejemplo, lo encuentran muy bien conservado.
Ujú. Y esto es algo que a algunos quizá les habrá parecido curioso, otros no se habrán dado cuenta, pero es un hecho importante. Sí. Porque, por ejemplo, en España, este barco, en la península ibérica, este barco no se hubiera conservado, no lo hubieran encontrado. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque la composición de la tierra y la humedad de la tierra es distinta. Ahí, sobre todo en Reino Unido, tienen la bueno, bendición o maldición, depende de si estás excavando o no, de que llueve mucho, hay muchísima humedad, por lo tanto, la tierra en esas partes más húmedas está saturada. Entonces, se genera un ambiente cerrado, donde no hay oxígeno. Ujú. ¿Y qué pasa si no hay oxígeno? Es lo mismo que pasa con barcos hundidos, que están debajo de la arena. ¿Qué pasa si no hay oxígeno? Que no hay bacterias, no hay microorganismos que se coman la madera. Entonces, los elementos orgánicos que, por ejemplo, en un ambiente mediterráneo, pues se pudrirían, se consumirían y desaparecerían, ahí se conservan. Y por eso tenemos, por ejemplo, yacimientos increíbles como Vindolanda, por ejemplo, un fuerte, digamos, vinculado al muro de Adriano, muy recomendable que miréis las fotos, incluso informes de excavaciones que hacen en la página web, no es nada técnico, donde te explican todo lo que sale. Y en estos yacimientos salen centenares de sandalias, por ejemplo, trozos de madera escritos, ¿no? Con cartas de oficiales, o hay incluso uno que es muy curioso de una mujer, la mujer del, no sé si del prefecto o de un centurión, que invita a su hermana, que está en una ciudad próxima, para que venga a su cumpleaños, a su celebración de cumpleaños, ¿no? Y son estas cosas que aquí no se encuentran. Pero el Sí. hecho de que se encuentre el barco muy bien conservado es real. Es decir, no es, Hombre, es plausible. sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, es real, literalmente es real. Pero sí, bueno, al principio se creía, lo dice en la película, el propio arqueólogo, bueno, el propio Basil Brown, que podría ser de un vikingo, o sea, de vikingos, un enterramiento vikingo. Pero ya cuando van excavando, encuentran un remache de hierro, al parecer. Y eso como que le cambia el chip, ¿no? Dice, ostras, pues puede ser mucho más antiguo, quizá de los anglosajones. Claro, el momento estelar es cuando se encuentran la moneda merovingia, ¿no? Una moneda de oro, creo que era de la época de la dinastía merovingia, de los francos, del reino de los francos, que precede a la carolingia, que es de Carlomagno y su padre, bueno, perdón, su abuelo Carlos Martel. Y bueno, el tema de la moneda es súper importante, tú sabrás por qué, por la datación de un yacimiento. Es mínimo esa fecha, bueno, mínimo esa época, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que es, lógicamente, el hallazgo más importante hasta ese momento en la película, en cuanto Claro. al yacimiento. De hecho, vamos a hacer un inciso porque hemos dicho que hablaríamos de la arqueología a través de esta película. Ujú. Si a nosotros encontramos un estrato, ¿cómo se fecha un estrato? Bueno, pues técnicamente lo más moderno que encuentres en un estrato es la fecha de ese estrato. ¿Por qué? Porque imaginemos que estamos en un estrato pues del año 1231, ¿no? Entonces, es un estrato que, bueno, pues había ahí 4 fragmentos de cerámica íbera, otro de campaniense romana y otra de sigilata. Y luego algún fragmento tirado por ahí de cerámica carolingia. Y bueno, entonces a alguien se le cae una moneda de el rey, no lo sé, Pedro III, ¿no? Claro, yo pongo referencias de mi zona. Entonces, bueno, entonces ahí, pues por lo que sea, en ese estrato, pues hacen, rellenan el suelo para hacer un pavimento, lo que sea, y esto queda amortizado. Entonces, ¿de qué año es este estrato? De la última cosa que haya. En este caso, el año será como mínimo del rey, ¿no? De la Sí, el rey moneda que Pedro, sale ahí. claro. Claro. Y como máximo, pues ya hasta la campaniense o Claro. lo que tú has dicho, ¿no? La Es decir, cerámica claro, porque ibérica. nosotros tenemos, ¿no? Y nosotros podemos tener una cerámica romana en casa, pero es que luego si esta casa se viene abajo en el 2021 o 22, esta cerámica romana no va a fechar nada porque Claro. es romana, ¿no? Entonces,
lo que fechará será el euro del 2022 que encontremos ahí. Entonces, el hecho de que encuentren una moneda de Merovingia, que más o menos sería lo más reciente de lo que se puede fechar, nos daría la fecha de mínimo de ese periodo merovingio. Y esta es la importancia de una moneda, porque una moneda al final es lo que cualquier arqueólogo quiere encontrar en su estrato. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cuánto dura un rey o un emperador o lo que sea? Nada, una generación puede durar... Sería raro que durase más de 30 años, 40 años en el trono. Entonces tienes un espacio de 40 años, que esto en arqueología es nada. Porque hay tipos de cerámica que duran 400 años. ¿Sí? Te encuentras esa cerámica y tienes entre el 1 después de Cristo y el 4. Pues vale, ¿y de qué me sirve esto? Entonces la moneda, lo que tú comentabas, ¿no? Que es muy importante porque te dan fechas muy concretas. Y más con estos reyes merovingios o carolingios que también duraban más que... Bueno, duraban, había más un anuncio de Antena 3 dura más que estos reyes. Entonces, esta sería la importancia. Entonces, creo que podemos también comentar un poco el hecho de, bueno, de que estas, bueno, ¿quién está excavando? Más especialmente luego cuando llegan los arqueólogos, ¿no? Que de hecho cuando llegan se ve un cambio muy importante de metodología, ¿no? Porque sí que es verdad que el protagonista, bueno, seguía unos perfiles, ¿no? Unos cortes muy rectos, anotaba muchísima información, que eso está muy bien y ha salvado a muchísimos yacimientos de la completa oscuridad. Un diario de Pepito no sé cuántos del año 1941 que excavó algo y apuntó, pues mira, en este siglo han aparecido 4 de esto y 5 de esto. Y al final es lo que te queda. Entonces, cuando llegan estos, que tienen muchísimos más recursos, tienen un laboratorio, tienen las posibilidades, se llevan muestras, recogen los objetos metálicos, que esto me ha parecido muy interesante, recogen los objetos metálicos y los meten con tierra. Sí, eso justo te iba a decir, dije, me quedé en plan, ¿y esto? ¿Será para conservar la humedad? No tengo ni idea. Pero claro, me pareció muy curioso, la verdad. Es decir, por ejemplo, esto pasa mucho con la madera. Un ejemplo creo que es más claro es cuando encuentran un barco hundido. Cuando encuentran un barco hundido, y esto yo lo he visto porque he visitado la sede del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, y es muy interesante porque cuando sacan la madera, ¿no? Van a sacar pues una parte, ¿no? Una plancha de estas del barco. Pues no la sacan y la dejan ahí secándose. No, porque ¿qué ha pasado? La propia madera, con el paso del tiempo, ha ido absorbiendo agua, absorbiendo la sal, y luego, claro, se ha saturado de agua. Entonces, si tú lo quitas y lo pones a secar, se va a convertir en una pasta, ¿no? Va a ser una cosa terrible. Pero, en cambio, sí, lo que haces que es lo que hacen, ¿no? Los meten en una especie de tanque que los va quitando el agua y va sustituyendo el agua por una especie de un producto, una cola, que la van metiendo sustituyendo el agua. Entonces, cuando pasada, no sé si tardan una semana o así, el producto final es la madera, pero en vez de estar saturada de agua, que lo que hace es humedecerla, está saturada de este producto que se puede secar y puede quedar la madera dura. Entonces, cuando sacas estos elementos metálicos, lo mismo, han estado siglos e incluso miles de años, bueno, miles o 1000 años y algo, debajo de la Tierra. Entonces, han quedado equilibradas, digamos, en composición con lo que había a su lado. Entonces, no los puedes sacar directamente y exponerlos a los elementos, porque es que se van a primero que se van a oxidar si es que no se habían oxidado, porque esto es un problema también. Cuando excavan, no sé si te has fijado que le dan un poco con el pincelito y salen doradas las monedas y sale las joyas, todo sale dorado como si lo hubieran puesto ahí hace 5 minutos.
Y esto os puedo asegurar que no es así. O sea, cuando tú sacas una moneda, no sabes qué está escrito ahí. Porque hay una capa entera de un poco menos de 1 milímetro, a veces más, de roña bueno, de oxidación, ¿no? Que se ha oxidado y tienes que pulirla bien. Y esto pasa con todo, con el bronce igual. El bronce, si son cosas muy, muy, muy finitas como una aguja, se oxidan y luego cuando los encuentres es que se te deshacen en las manos. Pero si encuentras algo más, un poco más potente, quizá una fíbula, por ejemplo, ¿no? En caso romano, pues igualmente tú lo que ves es una fíbula verde, verde, pero del verde de Hulk, ¿no? Una cosa que es el color que identificas cuando estás excavando y ves un piquito verde, ya sabes que ahí hay bronce. Entonces, eso sale así, sale muy oxidado y el hierro ya no hablemos del hierro, que sale por por ejemplo, un ejemplo muy claro serían los clavos romanos, ¿no? Los clavos romanos para cajas o para elementos arquitectónicos como vigas, por ejemplo, estos clavos eran así de gordos. Pero ¿cuál es el problema? Que una vez pasando siglos con la humedad de la tierra están oxidadísimos y se han vuelto, bueno, se han hinchado un montón y se han convertido en una especie de amalgama de informe de óxido. Entonces hay que ir limpiando poco a poco, pero nunca va a quedar igual. Entonces, el oro es verdad que se conserva un poco mejor, pero igualmente te va a salir verde o te va a salir un poco oxidado. Entonces esto es una cosa que no me ha gustado tanto. Lo de ponerlo en cajones con... No, el hecho de que se represente los sí, bueno, el metales cuando oro los sacas tan como bueno, estos perfecto son y tan... Sí, sí. Es que como hemos empezado por el tema de la conservación. sí. Bueno, hablando del oro, que me ha hecho mucha gracia la reacción del señor del museo, creo que era el museo de Ipswich, bueno, el Phillips. Es que no sé si el Phillips era el museo británico o el museo de Ipswich, yo creo que lo que sea. Me ha hecho gracia que cuando ha visto la moneda, lo primero que ha dicho ha sido, ostras, no son bárbaros como creíamos. Eran gente civilizada, tenían arte, tenían... y es como... volvemos a lo mismo, la contraposición entre la barbarie que todos creíamos de la época oscura. Es más, él mismo dice, esta época no era tan oscura como creíamos. La barbarie de estas tribus germánicas que supuestamente se creían bárbaras contra pues una civilización de 1000 años, ¿no? Que era el Imperio Romano, y por la presencia de moneda y de oro, y bueno, y de artilugios también artísticos, pues ya se decantan porque ya no eran tan bárbaros, ¿no? En plan, se desmitifica el tema. Bueno, de hecho hay lo dice el arqueólogo, lo dice un par de veces, ¿no? Que esta gente ya no son bárbaros, tenían escritura, tenían civilización, tenían... Y esto es un discurso, bueno, de la época, ¿no? A ver, es que es un discurso correcto para la época. Claro. En esa época lo que imperaba un poco en el pensamiento académico era el evolucionismo, el difusionismo cultural. ¿Qué es el difusionismo cultural? Pues básicamente es la idea de que los avances culturales, por ejemplo, o lo que se considera un avance cultural, como por ejemplo la cerámica o la agricultura, se trasladan de un lugar a otro por influencia de alguien más evolucionado contra alguien menos evolucionado. Y se ponía mucho de ejemplo algo que es real hasta cierto punto, como es la expansión del fenómeno neolítico. La neolitización es el ejemplo que ponen porque es el ejemplo más adecuado a esta teoría que hoy en día está, bueno, desfasada, ¿no? Lo siguiente, que es, bueno, pues que como todos sabéis, estos elementos del pack neolítico que lo llamo, ¿no? La agricultura, la ganadería de los animales domesticados, la cerámica cardial, por ejemplo, que es la típica del neolítico. Todo esto se fue trasladando con estas poblaciones que iban de este a oeste. De hecho, hay la frase mítica esta en latín de ex oriente lux, ¿no? La luz viene de oriente, ¿no? Y en este sentido se adapta un poco a esta teoría difusionista. Pero ¿cuál es el problema? Que según esta teoría, muchos de los avances de la civilización, una palabra que también está ya muy superada, o al menos tiene connotaciones un poco ya absurdas, sí, un poco pues estos avances de la civilización se hacían o por conquista o por asimilación, pero que dos puestos a la vez no podían desarrollar a tiempos distintos la misma solución.
Es un poco la misma idea que luego hace que ciertas personas de internet se piensen que los aliens ponían pirámides, porque claro, es que en América y en Egipto hay pirámides. ¿Cómo puede ser? Bueno, es que se te ocurre otra forma de hacer una estructura alta sin hacer un rascacielos. No, haces pues, Básicamente. digamos, pones una piedra sobre la otra. No vas a Ingeniería de poder, primero. claro, no vas a poder hacerlo así porque es que se te cae. Entonces vas haciendo poco a poco. Es un poco esta idea, y esta Sí, idea sí. que está muy superada, pero que en esa época estaba en boga, es lo Ujú. típico, y es lo que se hacía. Entonces me ha parecido muy adecuado el hecho de que esté hablando pues de, bueno, pues de una diferencia muy clara cuando encuentran anglosajones o cuando encuentran vikingos, en el sentido de, oye, que esta gente tenían cultura, no son unos salvajes que vinieron para saquear 4 monasterios, ¿eh? Que son gente, bueno, que más importante de la que esperábamos De la que encontrar. creíamos. Y ellos, al principio de la película, te dicen que están priorizando los romanos contra toda cultura que hubiese pasado por Inglaterra, ¿no? Porque al final era la villa, la villa, la villa, o la vila. Y al final se dan cuenta de que, pues eso, que estaban muy equivocados. Pero bueno, al final la historia es así. No, pero está muy bien porque va con la época, va con Sí, la época, es decir, es lo que había y es lo que se pensaba, que esto es lo más sí, sí. interesante y es una forma también de ver cuánto hemos cambiado, ¿no? Cuánto hemos Ujú. evolucionado para que ahora esto nos parezca pues casi de dibujos animados, ¿no? Una Sí. cosa absolutamente Sí, desfasada. lo que me gustó de la película en este aspecto es eso, que empiezan desde una manera muy pesimista en cuanto a las tribus bárbaras, bárbaras entre comillas siempre, ¿vale? Y al final que ya desmitifican todo acerca de las tribus y su barbarie y todos los epítetos que le han puesto. Y eso me gusta de la película, que de principio a final te cambia todos los esquemas, tanto a ti como espectador, porque puedes creer de verdad que eran bárbaros y que se comían a la gente, en fin, como para los personajes en la película que dicen, ostras, pues nos estamos equivocando. Y bueno, también había otra cosa que quería tocar, que es el tema. Antes has dicho, bueno, hemos hablado sobre si ella se quedaba al barco o si el Museo Británico se queda al barco, ¿no? Bueno, pues ahora pongámoslo, si el Museo de Ipswich se queda al barco, si el Museo Británico se queda al barco. Es decir, claro, el Phillips, que no sé, no me acuerdo de qué museo es, decía que iba a estar mejor en el Museo Británico porque más gente lo podía ver, lo cual es totalmente obvio, ¿vale? Igual que si hay en Madrid, pues pones que ya está puesta, es que quiero sacar el tema, de la Dama de Elche. La Dama de Elche está en Madrid. Pero ¿qué pasa en Elche? Tú te vas a Elche, quieren tener su dama allí, lo cual es totalmente lógico. Claro. Y eso es una disputa que hoy también pues está en boga porque hace no mucho, creo que estaban consiguiendo, en el caso de la dama, ¿no? Volverlo. Bueno, al final el barco acabó en el Museo Británico. Creo que fue donado por la propia dama al final de sus días. Y bueno, creo que sigue ahí, porque creo que en la Segunda Guerra Mundial se escondió, bueno, se protegió de los ataques de los bombarderos alemanes en el metro de Londres. Ujú. Y sí, supongo que estará allí. Pero eso, que me parece una buena película porque toca muchas cosas interesantes a las que puedes sacar. Por ejemplo, el localismo contra el poder, la hegemonía de la capital y donde tiene que haber supuestamente lo mejor del país, ¿no? Claro. Pero en parte es injusto. Entonces te pone, igual que lo que hemos dicho antes, propiedad privada contra propiedad pública. Obviamente, pues todos aquí creemos que las cosas históricas tienen que estar en un museo, ¿no? Pero en ese momento no, en ese momento la propiedad privada Ujú. era la propiedad privada y tú no podías hacer absolutamente nada. Además, Y teniendo en cuenta de qué museo estamos hablando, no me parece extraño que quisieran quedarse todo lo que salía, porque no estamos hablando del Museo Provincial sí, sí, del de Bacete, Puesto, sí, no, sí, no. sí, Estamos sí. hablando del británico que si se llevaba cosas de, bueno, de Nigeria, imagínate si Sí, no se las iba bueno, a llevar si tienes el del friso pueblo de al lado. del Panteón, ¿no? El El Partenón, perdón. Partenón, sí, sí. Lo tienen allí, bueno, en fin, Esto sí eso es es un para otro debate, vídeo, ¿eh? ¿eh? Eso es Sí, para sí. otro vídeo. Pero también es un reflejo. Esta película me parece que está bien porque, claro, es que te muestra muchas cosas distintas. Te muestra cómo se excavaba, te muestra
quién los cavaba y por qué motivos. Te muestra también las circunstancias de la excavación, ¿no? Es decir, dónde viven, quién es el que excava, cuál es bueno, cuáles son los derechos de propiedad, y además te muestra también la rapacidad del Museo Británico. Sí, sí. O sea que creo que es una película muy, muy completa, la verdad, y Sí, creo que es interesante. está muy bien. Pero creo que podemos más o menos dejarlo aquí, porque es posible. Estamos barajando un poco la idea de hacer algo separado sobre arqueología, pero de momento vamos a dejarlo aquí, aunque primero vamos a hacer lo típico, ¿no? Lo clásico, que es darle una valoración. Una valoración, pues, a nuestra manera, ¿no? Con la escala, ¿no? Que vais a ver por aquí encima nuestro y encima suyo. Así que empieza tú, dime qué valoración te merece. A ver, me pareció una muy buena película la primera vez que la vi. Hombre, no sé si es de 10, porque un 10, pues no sé lo que puede ser, ¿vale? Pero yo le daría un 8 mínimo. Porque aparte de que todo lo que hemos contado acerca de la arqueología, los actores, la ropa que llevan también, que he visto imágenes del Basil Brown y literalmente lleva el mismo traje, que también es algo que no he dicho, pero me hace mucha gracia, cómo trabajaban los señores ingleses en el campo excavando con trajes, con su cadena aquí, no sé, me parece espectacular verlo, ¿no? Pero sí, yo le pongo un 8 porque tiene un buen ritmo, tiene unos flashbacks muy bien puestos también. Te da una. Porque aparte de todo lo que hemos dicho, pues hay mucha trama más, ¿vale? Está la mujer que está enferma, el niño, el primo, los dos arqueólogos más, en fin, hay un montón de trama, ¿no? Y me parece una muy buena película en todos los aspectos. Y sobre todo por la temática, porque al final me acabé creyendo que la temática de la película era sobre la muerte, porque todo giraba en torno a ella. Primero, el yacimiento es un enterramiento. Ella va a morir. Su marido ha muerto. Como que todo el primo se iba a ir a la guerra. O sea, la muerte estaba a la nada. O sea, lo que es Bueno, la Segunda Guerra Mundial. y se les muere un aviador también ahí Claro, se le encima. muere un aviador. Todo como que me transmitió que la muerte y al final solo queda eso. Unos cuantas cosas, ¿no? Que pueden mantenerse, ¿no? Pero sí, yo le daría un 8, sinceramente. Incluso un 9. Es que no veo nada mal en esa película. Incluso la supuesta tensión que hay entre la tensión para bien, ¿vale? En plan romántica, queremos llamarlo romántica, llamémoslo así. Entre la mujer y el hombre, y el Basil, está perfecta porque te lo dejan caer, pero nunca sucede nada. Porque, coño, una viuda, el Basil tiene mujer, nunca pasa nada, pero es muy sutil y me gusta mucho. Y también he leído que eso, que había como una admiración mutua, ¿sabes? No había un amor rollo tal. Y en la película también te lo hacen ver, ¿no? Que no es un amor real de enamoramiento y de también, o sexual, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que es más, pues, de que se apreciaban mutuamente, también por intelectualidad, ¿no? No lo sé, en Sí, fin. sí. Bueno, la idea está del amor Platónico. platónico, Sí, pero efectivamente. no como lo llaman los adolescentes, ¿no? Sino Sí. el amor platónico de Platón, ¿no? Este amor por esta inteligencia de la otra persona, no físicamente, no tiene por qué ser físicamente. Pues, vale, pues en mi caso yo voy a atreverme un poco más y voy a darle un 9 y medio, pero bueno, va, Es que dejémoslo en 9 perfectamente. porque no hay medias sandalias. Pero un 9 porque creo que es una película que, aunque creo que se distrae un poco de la temática de la excavación, aunque es evidente que la excavación es el eje principal, el eje que guía un poco la narración, pero sí que es verdad que en algunas partes me ha sobrado un poco algunas tramas alternativas, como la del primo. Quizá no se ha explotado la posibilidad, ¿no? de este personaje, ¿no? Pero al mismo tiempo me ha gustado cómo se han gestionado, por ejemplo, a nivel cinematográfico, las relaciones sentimentales entre los personajes, ¿no? Hay una pareja que no se quieren, están casados, otra que la mujer de esta pareja luego le gusta el primo de Sí, la mujer, la coprotagonista. Luego estos dos que tienen una relación, sí, digamos, de buen entendimiento, ¿no? De amor platónico.
Luego, por ejemplo, otro tipo de amor, ¿no? La pasión del niño por las estrellas, Sí, sí. por esta ciencia ficción primigenia, ¿no? Que también me ha parecido increíble. Sí, yo cuando lo vi Este poco. Star Trek cutre de los años 30, ¿no? Sí, sí. Increíble. Pues, y en lo relativo a la arqueología, que creo que es lo que quizá nos interesa. Mm. Creo que lo representa muy bien, lo representa tal y como es, tal y como me han enseñado en la facultad que es, tal y como he leído que es y tal y como he visto y tal y como he experimentado en gente que aún está viva y que es así. Es el remanente de estos Basil Browns que, bueno, Ujú. simplemente eran gente que, bueno, que no tenían una formación porque, oye, eran gente humilde que no tenían padres ahí aristocráticos o burgueses que les pagasen la carrera que en los años 30 era un lujo. Ujú. Hoy en día en ciertos países también, también sigue siendo un lujo. Sí, sí. Pero que no tenían esa posibilidad, entonces tuvieron que trabajar desde jóvenes, desde los 12 15 16 lo que sea, y que bueno, en sus ratos libres, cuando tuvieron un poco de dinero, pues se lo gastaron en libros. Y ya está. Y este Basil tiene la suerte de que, bueno, al menos se ha podido dedicar, si bien un poco de peón, pues se ha podido dedicar a lo que le gustaba, que esto también no está nada mal. Entonces, creo que le doy 9 porque es una buena representación, aunque ya te digo, tiene algunas cosas que no me han convencido y es ese 0,5 que, bueno, pues quizá no llega, ¿no? Pero sin ser estos profesores que todos hemos tenido que te han dicho que la perfección no es posible por lo que no te ponen un 10. Entonces, ¿para qué está el 10 ahí? Sí, Entonces, no la sé. cuestión es, ¿qué es un 10? Hay un Claro, 10, es claro, decir, no es que no exista el 10, es que yo no sé ahora mismo una película 10, literalmente 10. claro. Yo Bueno, como película, no como enseñanza arqueológica, lo he dicho, ¿eh? Un 8 como película en general. Con enseñanza arqueológica, pues perfectamente puede ser un 10, porque está muy bien conseguido, ¿sabes? Entonces, claro. pero eso, dime. Pues nada, yo creo que ya tenemos las valoraciones y por lo tanto podemos ir cerrando. Como ya os hemos recordado por las redes sociales, solo deciros, para los que no hayáis visto las publicaciones, que esta temporada, porque somos gente ya muy ocupada, tenemos nuestros compromisos, vamos a bajar la regularidad de los vídeos, vamos a de momento dejarlo a un vídeo por mes y luego si hay alguno extra lo vamos a sacar, pero va a ser eso, extra. Pero nada, nos vemos en la próxima. Si os gusta nuestro contenido, como siempre, suscribíos, dale a la campanilla y si tenéis alguna idea, algún comentario, alguna sugerencia, incluso si nos queréis dar vuestra propia valoración de estas películas, en este caso La Excavación, pues también lo podéis dejar en comentarios o contactarnos por las redes sociales. Pero nada, hasta la próxima y nos vemos en el siguiente vídeo.